Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que les prohibían sus mamás cantar la ronda infantil de Freddy Krueger, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre la saga de Freddy Krueger, creado por Wes Craven. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy estamos dentro del marco de lo que hemos denominado Helltober, que es nuestro homenaje y ciclo de películas de terror en el mes de octubre, que culmina con la Noche de Brujas, también conocida como Halloween. Por lo tanto, hemos estado buscando clásicos o no tan clásicos, pero películas importantes, interesantes, que nos parecen dignas de comentar, que nos parecen que tienen contextos interesantes y que en sí mismas son interesantes del género de terror para homenajear la noche de Halloween. Y el día de hoy le toca a una saga de películas de terror que en mi opinión ya se convirtió en una saga clásica. Eh, es una saga que tiene como monstruo, como villano, a un clásico, pienso yo, a un clásico postmoderno del cine de terror, y que tiene como la ventaja tiene como esa distinción de ser uno de los monstruos del cine de terror que nacieron para el cine, que no son adaptaciones de la literatura como lo fueron Drácula, el hombre lobo, la momia, Frankenstein, sino pertenece a este nuevo panteón de monstruos de la segunda mitad del siglo XX, como lo son Norman Bates, como lo es Michael Myers, Jason Voorhees, Chucky, el muñeco diabólico, que ya abordamos en este podcast. Y el día de hoy le toca su turno a Freddy Krueger, un villanazo, un villano que fue degenerando, en opinión de algunos, porque comenzó siendo un villano escalofriante y terminó siendo una farsa, una comedia, una parodia de sí mismo, pero que pues aterrorizó a toda una generación en la cual estamos incluidos Paquito y yo. Es un monstruo totalmente ochentero que pertenece a este género, este subgénero del terror llamado el slasher. Y este monstruo llamado Freddy Krueger es la creación de uno de los maestros del terror llamado Wes Craven, que desgraciadamente ya falleció en el año 2015 a la edad de 76 años, después de una carrera muy interesante, un verdadero maestro eh, contemporáneo del cine de terror, que hizo clásicos, que hizo verdaderos clásicos, y que no se conformaba. Es un cineasta que, a mi parecer, no se conformaba con repetirse a sí mismo una y otra vez, sino que siempre le buscaba un ángulo distinto, hacer algo que nunca había hecho. Y están casos como Swamp Thing, que es una película basada en un monstruo de DC Comics, o que hizo una película sobre el vudú en Haití,
llamada La Serpiente y el Arco Iris, o una película tan loca como Shocker de 1989, o otra película tan loca como La gente detrás de las paredes, o que se atrevió a hacer una cosa llamada Vampiro en Brooklyn con Eddie Murphy. Un cineasta verdaderamente que le arriesgaba y que después creó otro clásico del cine de terror en 1996 llamado Scream. Entonces, Wes Craven para mí es un cineasta importante. Eh, y que él se inició como cineasta en 1972 después de una vida verdaderamente interesante, rara, porque no estamos hablando de cineastas como Sam Raimi que desde muy chicos sabían que querían ser cineastas y se volvieron cineastas desde muy chicos, como Sam Raimi o Robert Rodríguez o como el mismo George Romero o Toby Hooper. Para irnos más bien a la generación de Wes Craven, no sería tanto Sam Raimi y Robert Rodríguez, sino sería más bien Toby Hooper, el creador de La Masacre en Texas, o George Romero, el creador de La Noche de los Muertos Vivientes, o David Cronenberg, el creador de Videodromo y de estas películas canadienses de terror, Shivers, The Brood, eh, o John Carpenter, el creador de Halloween, el creador de Michael Myers. Wes Craven pertenece a esta generación y también me mencionaría yo a Sean S. Cunningham, el creador de Viernes 13. Sean Cunningham fue el que inició a Wes Craven en el cine de terror. Wes Craven era licenciado en inglés y psicología y era profesor y estaba casado y tenía 2 hijos. Sin embargo, su amor por el cine lo llevó a buscarse chambitas de editor de sonido y pues cuenta la leyenda que llegó a dirigir películas pornográficas, películas 3X, que por supuesto no llevan su nombre, y también se dice que, y él mismo lo dijo, que la puerta de entrada al cine pornográfico fue ese clásico llamado Garganta Profunda, que es un clásico más por la cuestión histórica, cultural que representa, que porque sea una buena película. Definitivamente que no es una buena película, es una película totalmente 3X, o sea, no tiene el más mínimo valor cinematográfico, pero Wes Craven cuenta con la infamia de haberse iniciado en el cine porno, y después Sean Cunningham, el creador de Viernes 13, mucho tiempo antes de crear Viernes 13, le dio el dinero para producir La Última Casa a la Izquierda, que es la película con la que inicia la carrera del terror de Wes Craven, y que hoy en día ya la Última Casa a la Izquierda es otro clásico muy denso, muy intensa la película. Después hizo Las colinas tienen ojos, que también se volvió un clásico del terror. Estas películas fueron en 1972 y 1977, y es finalmente hasta 1984 cuando Wes Craven recibe $1 millón por parte de New Line Cinema para escribir y dirigir esta película llamada A Nightmare on Elm Street, o sea, una pesadilla en la calle del Olmo, pero que en México tiene ese pintoresco nombre de Pesadilla en la calle del infierno, y que tiene como protagonista a una muchachita llamada Nancy, que es aterrorizada en sus sueños por Freddy Krueger. Freddy Krueger era un pederasta, asesino de niños y niñas, más bien, niños y niñas, que, pues, que terminó siendo asesinado por los padres de esta comunidad, de esta ciudad, de esta pequeña ciudad, que terminaron
yendo, buscándolo y incendiando la casa de Freddy Krueger y murió quemado a mano de los padres de las víctimas o de potenciales víctimas. Entonces, Freddy Krueger, por alguna causa, motivo, razón o circunstancia que desconocemos en la primera película de Pesadilla en la calle del infierno, aterroriza a los adolescentes de esta pequeña ciudad, pero los aterroriza a manera de fantasma, como sí, es un espíritu chocarrero que se te mete en los sueños. Entonces, tú sueñas con Freddy Krueger, que trae un guante con navajas y un sombrero y un suéter con rayas verdes y rojas. Tú sueñas con él y si te mata en el sueño, te mueres en el sueño. Y esa es la premisa básica. Y Nancy, esta heroína que ya responde al patrón que vienen llevando las heroínas del cine slasher, que como son, como que son Viernes 13 y Halloween, las películas slasher o Black Christmas, las películas slasher que anteceden a Pesadilla en la calle del infierno, y Nancy, interpretada por una actriz que ya es toda una actriz de culto en el cine de terror, Heather Langenkamp, termina venciéndolo de una manera psicológica, y es aquí donde Wes Craven hace gala de su preparación académica, ¿no? Esta muchachita le resta todo el poder diciéndole no te tengo miedo, y básicamente así es como vence a Freddy Krueger, ¿no? O sea, y eso me parece muy interesante porque es una película que habla del subconsciente, de los miedos que tenemos en el subconsciente, y si la muchachita le dice a este monstruo, no te tengo miedo, su poder desaparece. Y así termina la primera película de Freddy Krueger. Después tiene un epílogo en el que vemos que no desapareció este fantasma, que va a seguir aterrorizando y matando jovencitos, pero de eso hablaré en mi segunda participación, de lo que se convirtió en la saga de A Nightmare on Elm Street, que a mi parecer es una saga muy interesante, muy divertida, muy llena de ingenio, llena de creatividad, muy colorida, muy creativa, chistosa, y que culminó con películas, terminó saliéndose de sus propios esquemas. Pero eso ya lo comentaremos más adelante. ¿Tú cómo viviste, Paquito, esta saga de Freddy Krueger? Muchas gracias, Fernando. Pues fíjate que yo la primera que vi fue Pesadilla en la calle del infierno. La primera la vi en beta, en un video pirata que compró mi papá. Ninguna vi en cines. Creo que ninguna vi en cines de Pesadilla en la calle del infierno, ni siquiera ya cuando era grande. Todas las vi en video. Y pues era la clásica película, así como Evil Dead. Alguna vez cuando hablamos de Evil Dead, yo mencioné que era la película que ponían en el cineclub de la primaria, durante la kermés de la primaria, y que solo dejaban entrar a los niños grandes de sexto. Y era ese tipo de películas que ponían así en las primarias y que yo no veía, yo tenía que ver en mi casita. Y recuerdo que era pues aterradora, era una película que sí me quitaba el sueño, que sí me producía ansiedad. He estado siguiendo la saga durante mucho tiempo, incluso recuerdo bien que rentamos en un videoclub la serie de televisión que no llegó a México. Era una serie que solamente el primer episodio tenía que ver con Freddy Krueger, y justamente ese primer episodio de la serie de televisión narra la historia de Fred Krueger cuando es enjuiciado, cuando es liberado y cuando es asesinado por una
por un grupo de padres ofendidos, porque eso es muy importante en esta saga, al menos al principio. Wes Craven nos marca un universo aterrador, un universo fantástico y lleno de eventos paranormales eh, que poco a poco se van volviendo el sello de la serie, que son estos asesinatos surrealistas, cada vez más creativos y que a veces llegan a rayar absurdo, pero que se volvieron esos. O sea, lo interesante de la película era ver cómo resolvían estos asesinatos, cómo hacían cada vez más creativos las muertes de los personajes. Pero para él también era bien importante que Fred Krueger era un criminal sexual que, al menos en, que yo recuerde, en los 80s no era un tema que se conversara. Estamos hablando de un pederasta, de un agresor sexual contra niños, que es el peor tipo de agresor sexual que existe, y además es un, um, un criminal del que no hay ninguna duda de su culpabilidad, pero que por un error de proceso queda libre y la gente toma la justicia por sus propias manos, y un poco también es una crítica a eso, al sistema jurídico que permite que este tipo de personas queden libres, y también a la gente que toma la justicia por sus propias manos y que acaba siendo igual de cruel y de sanguinaria que la persona esta, ¿no? A mí también me parecía muy erótica, porque Wes Craven era muy freudiano en sus películas y siempre había fascinación erótica perversa. En Last House on the Left, cuando yo vi esa película quedé traumatizado porque la película es sumamente perversa. Los personajes, los villanos de la película son un grupo de desquiciados que ejercen la perversión en las personas, y no es nada más no se van por lo fácil, es verdaderamente creativo cómo es perverso con sus personajes Wes Craven. Y también es una fascinación de vengarse de la maldad, o sea, de pagar maldad, el mal con el mal. Y en Freddy Krueger, el personaje Fred Krueger es sumamente cruel con los jóvenes, y siempre hay esa tensión, esa pulsión sexual. Hay una escena en la primera película en la que está Heather Langenkamp tomando un baño en una tina de baño, y tiene las piernas abiertas, se le ven las rodillas, y vemos cómo del agua sale el guante de Fred Krueger entre las piernas de ella en una muy obvia alusión sexual, y esa escena es aterradora porque te da terror. Ella se está quedando dormida en la bañera y además es muy erótica, pero es un erotismo que no disfrutas, es un erotismo que te asusta. Es esa siempre es la firma de estas películas de Fred Krueger. Hay una escena en la que, pues creo que es la primera víctima, creo que es Rita, que se la golpea y la navajea por toda la casa y por el techo, y la va arrastrando por el techo y por todos lados y la mata, y ella está en calzones, y es una escena muy, muy fuerte y también cargada de erotismo, y eso es una constante en esta película, y eso contribuye al sentimiento de malestar, eso contribuye a generar un sentimiento de malestar que no tiene, por ejemplo, Jason en Viernes 13. En Jason, la sensualidad aparece como algo que se castiga, o bueno, esa es una observación que se hizo posterior, porque nunca fue la intención, igual que en Halloween, nunca fue la intención de que los asesinos mataran adolescentes que tenían sexo, pero era lo que el resultado fue ese sin querer. Pero Jason no es un ser eh, que produzca, perdón, las muertes de Jason no producen
ninguna pulsión, son desagradables, pero Freddy sí juega con eso, juega con los sentidos, con la glotonería, juega con nuestros más profundos miedos y todos siempre están relacionados con el Eros y con el Thanatos. Ahí sale Johnny Depp cuando todavía era un don nadie, y la escena de la cama licuadora es, yo creo que una de las escenas más importantes en la historia del cine de terror en todos los tiempos. Pero esto fue escalando. La segunda película, que a mí es la que menos me gusta y que sé que a muchos les gusta un montón, se sale un poco del formato, vuelve a ser Freddy Krueger, pero esta vez Freddy Krueger manipula a un muchacho, cambian las reglas del juego, y va escalando y de repente ya no saben qué hacer. Bueno, pues en la tercera, que además es mi favorita, empiezan a explorar los poderes que desarrollamos cuando estamos soñando. Cuando soñamos podemos ser lo que queramos y juegan con esos deseos, interpretan esos deseos ocultos de las personas y lo convierten en una fuerza, en un poder. El asunto es que la verdad, la serie fue diluyéndose. Cada versión era un poco menos profunda que la anterior. Entre más nos fuimos alejando de Wes Craven, pues se volvió un poco más una película de consumo, una película de consumo masivo, lo que no es nada necesariamente malo ni lo critico. Y llegó un momento en que esa originalidad en las muertes, ese surrealismo en los asesinatos, pues rayaba ya lo ridículo. Y siempre han dicho que entre lo sublime y lo ridículo solo hay un paso, ¿no? Recuerdo mucho, yo creo que esa es una de las muertes que más me han marcado de Fred Krueger. Hay una chica que se convierte de repente en cucaracha y queda atrapada en una trampa adhesiva asquerosa, y se me quedó grabado como es una especie de metamorfosis kafkiana toda desagradable. La historia de Fred Krueger está también muy, muy asociada a la historia de un actor, que es Robert Englund, un actor que no vio como algo negativo encasillarse en ese papel. Para él no fue algo negativo, fue una herramienta. Es un actor que ya había hecho películas antes, pero era un desconocido y que se transformó de la noche a la mañana en un rostro, en una voz, en una figura icónica. Robert Englund es un gran actor y ha hecho muchos otros papeles, pero siempre va a ser recordado principalmente por ser el famoso cara de pizza, Freddy Krueger, y él nunca o al menos no me lo parece que se haya arrepentido, lo disfruta. Lo he visto disfrazarse de Fred Krueger para los fans en festivales, en foros, en entrevistas, y se ve que él disfruta eso, que él no lo considera algo negativo, que él lo explotó muy bien y cual debe, y sigue siendo hoy por hoy un personaje icónico, memorable. Cuando hacen el remake, justamente sobre esa línea, cuando hacen el remake de Pesadilla en la calle del infierno, mis expectativas eran muy altas porque me había dado cuenta que el actor que la iba a hacer en este remake del 2010 era Jackie Earle Haley, que es el actor que la hace de Rorschach en la versión cinematográfica de Watchmen, la película que haría Zack Snyder. Entonces, él me parecía que era la persona ideal para hacer este personaje. Me había gustado su Rorschach, físicamente es muy interesante, pero no lo logró. Y no lo logró porque sin querer, queriendo, no lo sé, trataron de emular, trataron de parecerse a Robert Englund. Era el Freddy Krueger de Robert Englund interpretado por otra persona y no pudo, no funcionó.
Además, cuando estamos hablando de pulsiones eróticas en una película de asesinatos y de muerte, y cuando tu personaje principal, tu villano, es un pederasta, y cuando tienes todas estas ideas tan políticamente incorrectas, pues tu personaje ya no va a funcionar en estos tiempos. Es un personaje de su época, es un personaje de los 80s, de los 90s, pero en la actualidad ya no funciona un personaje así. Hay demasiados trabas, no sé si para bien o para mal, pero definitivamente ya no sería un personaje que el público disfrutaría, eso es definitivo. Sería un personaje que generaría un innecesario debate y que pues no es el objetivo, no es el chiste. Para eso tenemos otras obras de Wes Craven guardadas. A mí me gusta mucho La gente detrás de las paredes, a ver si algún día hablamos de ella. Yo creo que en esa película todavía soltó más ese filósofo y ese psicólogo que tenía dentro. Y por supuesto, la saga Scream, que además funciona como una especie de testamento de todo lo que se construyó en los 70s y 80s sobre el cine de terror. ¿Tú cómo la ves, Fernando? ¿Que estoy loco? Muchas gracias, Paquito. Me parece muy interesante todo lo que nos comentas y todo lo que nos mencionas sobre este erotismo fatal, sobre esta sexualidad que se muestra en la saga de Pesadilla en la calle del infierno, pero que desgraciadamente no es un erotismo que disfrutemos porque va acompañado de violencia. Y en ese sentido, pues sí, son películas muy freudianas en las que se maneja esta tensión eterna entre el eros y el thanatos. Y sí, estoy de acuerdo contigo totalmente en cuanto a la gente detrás de las paredes. Es un peliculón, a mí me encanta. Eh, Tal vez me parezca la mejor película de Wes Craven y también es una película donde se maneja la perversión sexual aunada al asesinato de una manera muy interesante. Eh, y también me parece interesante cuando mencionas cómo se fue diluyendo la saga de Pesadilla en la calle del infierno, como de entrada la segunda película, que yo pertenezco al grupo de los que les gusta mucho, que estoy de acuerdo contigo, polarizó a la audiencia. A unos no les gusta y a otros les gusta mucho. Pero sí cambió las reglas del juego. O sea, Freddy Krueger tiene poderes que no tiene en la primera película. Quiere poseer al protagonista, a este chavito que llegó a vivir a su casa. Eh, Cambiaron las reglas del juego y cambió también la música. Tiene otra música, otro tema musical. La atmósfera, a mi parecer, de repente a ratos es más oscura, más densa, más, eh, más perturbadora. Y de repente para la tercera película, pues la segunda película fue exitosa, pero al parecer hubo como cierto malestar de que cambiara tanto a nivel auditivo y de en cuanto a las reglas del juego y, y hasta cierto punto también a nivel visual cambiara, que Wes Craven regresó a producir la tercera película y a coescribirla. Y entonces regresan las mismas reglas del juego de la primera, regresa la actriz Heather Langenkamp, que ahora ya no es la protagonista, ahora es como la mentora, la maestra, la guía de la protagonista y de sus amigos, que son un grupo de jovencitos que, como tú dices, descubren los poderes que pueden tener ellos mismos en sus sueños, en su subconsciente, y con los cuales pueden combatir a Freddy Krueger. Y se me hace una película interesantísima y también es mi favorita de la saga. Pienso que sin duda es la mejor porque está muy bien escrita, muy bien realizada,
y es cuando conocemos el origen de Freddy Krueger, conocemos al fantasma de Amanda Krueger, su mamá, que fue una monja que fue violada por 100 maniáticos, se quedó atrapada en un manicomio de mala muerte, una historia súper trágica, pero al mismo tiempo es una película muy divertida porque tiene mucha fantasía. De repente parece que estamos viendo un videojuego, es muy creativa. La película se llama Pesadilla en la calle del infierno 3, Los guerreros del sueño, y me parece un peliculón de terror. Ya de ahí, como tú dices, se fue diluyendo todo, se fue diluyendo la temática, esta dinámica entre el Eros y el Thanatos. Sí, sigue habiendo mucha cuestión ahí de la sexualidad, pero es usada ya más de una manera más de explotación. Pero pienso que conforme los presupuestos subieron, pues hubo oportunidad de ver muertes chistosas, con grandes efectos especiales. También me recuerdo que me impactó esa escena de la cucaracha, de la mujer que se convierte en cucaracha en su sueño y la matan, porque el miedo de esta mujer era la cucaracha. Y me parece interesante cómo a lo largo de 6 películas, pues Freddy Krueger siempre va jugando con los miedos de los personajes, porque los mata en sus sueños. Entonces siempre les muestra aquello a lo que más le temen antes de matarlo. Y eso, como tú dices, es una super crueldad. Y después de la sexta película en la que se supone que la hija de Freddy Krueger lo mata, lo desaparece, le saca de adentro unos demonios del sueño que lleva y que le dan su poder. Se supone que Freddy ahí pierde, que termina la saga, y después viene una película de metaficción llamada La nueva pesadilla de Wes Craven, dirigida por Wes Craven, en la que Heather Langenkamp interpreta a Heather Langenkamp, Robert Englund, este actor que ya nos comentaste de manera muy interesante, lo icónico que es, lo relevante que es Robert Englund para el cine de terror, que es un Bela Lugosi de la segunda mitad del siglo XX, y cómo ha explotado y cómo nunca se ha quejado de estar encasillado en el, en el personaje, y por lo tanto en esta película llamada Wes Craven's New Nightmare, Robert Englund la hace de Robert Englund y Wes Craven la hace de Wes Craven. Entonces, es una película que supuestamente se desarrolla en el mundo real y en el que se supone que Freddy Krueger se sale del universo cinematográfico y se cuela a la vida real, y entonces vemos amenazada la vida de de los creadores de la saga de Freddy Krueger. Yo la única queja que tengo con esa película es que no matan a ninguno de los personajes de la vida real, matan puros personajes ficticios, y pienso que hubiera estado interesante o divertido ver a Freddy Krueger matar a Robert Englund, por ejemplo, pero no, eso ya hubiera sido una farsa, eso ya hubiera sido una parodia, que no era la intención de Wes Craven. Y de ahí la franquicia parecía estar muerta, la franquicia parecía que ya no iba a haber más, hasta que llegó esa parodia, que esa sí es una farsa súper ridícula, que es Freddy contra Jason, en la que se unen las franquicias de Pesadilla en la calle del infierno con Viernes 13, y que me parece una gran comedia de terror con buenas muertes, con buenos efectos especiales, y con un tercer acto muy divertido en el que finalmente vemos a Freddy y a Jason pelear uno contra el otro. Pues respecto al remake o reboot, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Lo que falla
es que este actorazo, que yo también tenía hasta cierto punto, altas expectativas por ver su interpretación de Freddy Krueger, este actor que había interpretado a Rorschach, este personaje de la saga de Watchmen, bueno, de la novela gráfica Watchmen, y que lo hizo de manera impecable, y que también es un personaje, es un actor que yo recuerdo por esta película de Shutter Island, la isla siniestra de Martin Scorsese, en la que también interpreta a un personajazo. Entonces, es un actor que llama la atención, la intensidad que tiene. Y entonces, el hecho de que él fuera el nuevo Freddy Krueger, pues yo también pensé que le podía dar un aire fresco, y desgraciadamente no. Desgraciadamente, pues fue como una imitación de lo que hizo Robert Englund, y además la película me parece hecha con desgano, totalmente falta de creatividad y de ingenio y de fuerza. Es una película muy débil para mi gusto. Pero bueno, algunos comentarios más, Paquito, sobre esta saga. Gracias, Fernando. Pues para terminar, creo que es una saga que merece respeto. Por supuesto, sí, la película se fue diluyendo, ya lo dijimos, pero sigue siendo una película icónica. A mi parecer está mejor lograda que Viernes 13, lo que no significa que piense que Viernes 13 está mal, pero me parece que es un poco más sólida. Viernes 13 a ratos parece que se rebotea sin avisar, pero no importa, me parece que las dos son buenas, pero esta está bien, esta está mejor. En la película de Freddy contra Jason, pues yo le iba a Freddy, ese era mi champ. Sin embargo, sí pienso que es algo que es mejor dejar en el pasado, dejarlo como una reliquia, admirar las películas viejas, las películas clásicas y ya dejarlo por la paz. Mencioné yo que había una serie de televisión que se llamaba Pesadilla en la calle del infierno, pero no tiene que ver con Freddy, salvo el hecho de que Freddy Krueger es el conductor del programa, pero pues ese primer episodio de la serie es la mejor versión que existe de la muerte de Fred Krueger. Y algo que no mencionamos, que ese es un guiño del director, con frecuencia los villanos de sus películas se llaman Fred Krueger, porque ese era el nombre del niño que le hacía bullying cuando era niño. Y eso creo que es bien importante, es la mejor venganza que pudo tener. El niño que le quitaba el dinero del lonche se convirtió en villano de varias películas de él, porque también el de Last House on the Left se llama Krug, le dicen Krug por Krueger, y pues eso me parece que es rescatable. Es más, el suéter es de los colores estos, naranja y verde, porque son dos colores que el ojo humano no percibe bien. Son colores que le producen cierto shock al cerebro humano. Entonces, hasta ese detalle cuido. Y algo que tampoco mencioné y que debemos mencionar es que una gran parte de la ambientación la da el diseño sonoro, que es impecable. El guante de Freddy existe por el diseño sonoro, porque sin el diseño sonoro sería pues bastante menos dramático. Esos chirridos, esas chispas que sí, que tira, todo eso es parte de un diseño sonoro muy cuidadoso. Y la música, por supuesto, que es maravillosa, todavía la puedo escuchar en mi mente. Y cómo olvidar a las niñas que están jugando a la cuerda con vestidos blancos, niñas rubias y menemistas, y como dicen, te lo resumo así nomás, cantando la canción de One, Two, Freddy's coming for you, que hasta la fecha le da miedo, terror y pánico a mucha gente, incluyendo a mi esposa. Mi mamá me prohibía que la cantara, porque sí pensaba, o hasta de cierta forma irracional, sentía que algo malo iba a pasar y me prohibía cantarla. Las rimas de Freddy Krueger. Una belleza.
quiero aprovechar esta última participación para mandarles saludos a los sospechosos comunes de siempre. Muchísimas gracias por compartir, por opinar, por comentar nuestros videos. Esto es posible solamente gracias a ustedes. Les recuerdo que nosotros no vivimos del aplauso, vivimos de que nos escuchen. Eso es lo que nos gusta, poder compartir con ustedes esto que nos apasiona, que nos da tanto el cine. Es parte fundamental de nuestras vidas. Es un pasatiempo, pero también le da sentido a nuestras vidas. Y quisiera informarle a aquellos que solo escuchan el podcast, que solo lo oyen a través de Spotify o de cualquier red, que en la versión en video pueden ver varias trivias que voy insertando a lo largo del programa. Lo he hecho en varios episodios ya, pero creo que soy el único que las lee. Creo que solo yo leo las trivias. Pero ahí están por si alguno se quiere dar la oportunidad de volver a revisitar episodios anteriores. Busquen los episodios que tienen trivias visuales. Son cosas que investigo yo muy interesantes sobre las películas. Bueno, yo digo que son interesantes, a lo mejor a ustedes no les parece. Muchísimas gracias, Fernando, por compartirme tu tiempo, por estar aquí conmigo en este programa. Estamos muy cerca de los 100 episodios. No sé si ya llegamos, pero creo que no, pero pues, por lo menos sí estamos arriba de los 90, y es algo que se ha logrado gracias a tu constancia y a tus ganas de estar aquí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle, como lo hago en todos los episodios, a Carolina, mi esposa, a la productora ejecutiva de este programa, porque el solo hecho de que me deje estar aquí en la camita grabando a través de Zoom con Fernando ya es un privilegio. Muchísimas gracias. Y yo con esto me despido. Muchísimas gracias otra vez. Gracias y gracias. Y no me canso de decir gracias. Bye. Y disfruten los otros episodios de Helltober. Gracias, Paquito. Y pues gracias a ustedes que nos regalan su tiempo, porque el tiempo, la atención y la energía es lo más valioso que un ser humano le puede brindar a otro. Y gracias también a nuestra productora ejecutiva por permitirle a Paquito compartir este tiempo conmigo y con ustedes, y gracias a Paquito por hacerlo. Y yo quisiera concluir coincidiendo contigo en que es una joya esta rima de estas niñas vestidas de blanco que están saltando la cuerda y cantando esta rima de Freddy Krueger. Es verdaderamente espeluznante y es padrísimo verlo en cada película, en determinado momento en el que la vemos, y es una imagen onírica, totalmente onírica y sobrecogedora. Y también quiero coincidir en que la serie de televisión en la que Freddy Krueger era como el presentador, el único capítulo donde aparece Freddy Krueger, o donde sí, que trata sobre él, pues es el primero, y estoy de acuerdo contigo en que está muy logrado. Nos cuenta el origen de Freddy, como el juicio y su muerte, y quisiera mencionar que está dirigido ni más ni menos que por Tobe Hooper, otro maestro del terror de la generación de Wes Craven, el creador de The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. Si alguien es fanático de la serie de Freddy, o le gusta la serie, la saga cinematográfica de Freddy, y no ha visto este capítulo de televisión, yo se lo recomiendo. Yo creo que es fácil de encontrar en la red. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por escucharnos, y nos seguimos viendo en Helltober, haciendo homenaje al cine de terror debido a la Noche de Brujas que termina en el mes de octubre. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook,
nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!